Bien, fíjate entonces cómo gracias a los componentes, pues ya no es necesario de usar las dos llaves para mandar jalar un JSX, porque aquí ya todo queda completamente, ahora sí que encapsulado. Y fíjate cómo simplemente ya nada más para llamarlo, abrimos la opening tag, le ponemos nuestro componente y la diagonal al final para indicar que no tiene closing tag. Y fíjate pues cómo estamos llegando tranquilamente a lo mismo. Vamos a ver algo bien peculiar. Fíjate, vamos a ponerle aquí, para enseñarte eso de que ya no es necesario guardarlo en variables. Vamos a ponerle aquí un componente. Un componente. Y vamos a hacer aquí esto mismo. Vamos a copiar esto aquí. Todo muy bien. Entonces vamos a hacer un log. Y aquí vamos a poner aquí. Vamos a hacer un console log que diga se ejecutó la función. Aquí vamos a hacer algo bien peculiar que no quiero que te confundas. Fíjate que un componente, vamos a imprimirlo. Ya sabemos que si retornamos JSX, si guardamos JSX en una variable, pues se reduce a pojos. Pero ahora vamos a ver qué pasa cuando mandamos imprimir un componente ya encapsulado. Valga la redundancia. Vamos a guardar. Pero antes voy a comentar esto para que veas. Para que me lo entiendas mejor. Fíjate cómo aquí nosotros ya habíamos hecho esto, pero con JSX puro, no a través de un componente. Sí retorna JSX esto, pero pues ahorita que lo estamos poniendo a través de un componente. Entonces fíjate que aquí vamos a ver algo bien peculiar. Fíjate cómo aquí no estamos renderizando el componente. Aquí con render renderizamos un componente, no lo vamos a renderizar. Y fíjate que si guardamos, recargamos, pues fíjate cómo efectivamente nos está retornando ahora sí que el pojo. Nos está retornando de qué está compuesto nuestro componente. Vemos que pues no tiene props porque no se la pasamos. Y pues todo nos retorna un pojo. Pero fíjate que sin embargo pasa algo bien peculiar. Y fíjate cómo efectivamente no se ejecutó la función. Sí que nos trae el JSX. Ahora sí que el pojo, por decirlo de una manera, nos retorna el JSX, el pojo a lo que se reduce cuando mandamos jalar mi componente. Sin embargo, fíjate cómo no se ejecutó la función. En cambio, si renderizamos ahora sí el componente, vamos a guardar, vamos a recargar. Y fíjate cómo ahora sí dice se ejecutó la función. Entonces esto es algo bien confuso y quiero que entiendas que cuando tú mandas jalar un componente y lo pones en una variable, que es lo más normal que vas a hacer, pues fíjate cómo aquí cuando lo mandas llamar y lo guardas en una variable, pues no se ejecuta la función como tal. Sí te trae un pojo, que es la representación del componente, pero no se ejecutó la función, como ya lo vimos. La ejecución de la función se va a llevar a cabo siempre y cuando se renderice. Fíjate que si ahorita te digo que hay dos tipos de renderización. Está el render inicial, que es cuando se monta nuestro componente en el DOM por primera vez. Y luego ya está el re-render, el renderizado, es decir, ya después. Entonces el render de un componente se divide en dos básicamente, en el render inicial y en el re-render. Entonces aquí, en este caso, como no estamos haciendo nada más, vendría siendo el render inicial. Entonces fíjate que cuando se renderiza, pues es cuando de veras se ejecuta la función. Entonces es muy importante que tú entiendas esto, que la función, el componente que ya sabemos que es una función, se va a ejecutar pero hasta que se haga el renderizado. Ya sea un render inicial, como en nuestro caso ahorita, o un re-render. Entonces aquí te lo voy a poner para que lo vayas entendiendo una vez. Cuando decimos render en React, debemos entender que se divide en dos. Número 1 está el render inicial, cuando se monta el componente por primera vez en el DOM. Y está el re-render, cuando se actualiza el componente en el DOM, ya sea
porque se le pasó una prop o se cambió su estado. Entonces ya después vamos a ver lo que es cómo se pasan los props y cómo se cambia el estado. Ya vamos a ver cómo ya a través de las props y del estado se va a llevar a cabo el re-render. Entonces es muy importante que tú entiendas esto desde ahorita, que el render, cuando yo digo render, tú entiéndete que hay dos, el inicial y el re-render. Tomos, ya no te preocupes, ya después lo vamos a ir viendo conforme avancemos en el curso. Entonces, como te decía, la función se va a ejecutar simplemente hasta que haga el render, ya sea un render inicial, como en nuestro caso, o en un re-render. Entonces, eso es para que lo consideres. Y vamos a ver algunos términos que quiero que tengas en cuenta. Entonces, no te preocupes ahorita por lo que dice aquí, que cuando se le pasa una prop o cuando se cambia el estado, ya después lo vamos a ver con más calma. Dos requisitos para la component variable. Dos requisitos para esto. Dos requisitos para el componente de función. La que se pasa como primer argumento de React.createElement, ya lo vimos. Como acabamos de aprender, una etiqueta que inicia con mayúscula, como la que tenemos aquí, se pasa como un nombre de variable a la función React.createElement. Hay dos requisitos que este primer argumento debe de satisfacer. Número 1, debe de haber una variable en el scope actual con ese nombre exacto. En nuestro caso sí lo tenemos. Fíjate cómo mi componente pues existe dentro del scope actual, en este caso dentro del scope global. Entonces ese es el primer requisito, que cuando usamos componentes de React personalizados, pues tiene que existir esa variable en el scope actual, porque acuérdate que cuando están mayúsculas, el componente, el nombre del tag, se va a pasar como variable. Por consecuencia debe de existir. Esto como que es muy lógico. El segundo requisito que debe de cumplir un componente es que la variable, en este caso pues mi componente, por decirlo de una manera, el componente debe de ser una función que devuelva un elemento, es decir, un React element, o un array de elementos, o definitivamente un null. Entonces debe devolver un elemento, un array de elementos o null. En este caso pues nomás estamos retornando un elemento. Fíjate cómo estamos retornando simplemente un div tranquilamente. Los componentes funcionales, como ya sabemos, proporcionan una forma sencilla de crear elementos personalizados que se integran perfectamente con JSX. Fíjate cómo aquí estamos retornando JSX. Permiten encapsular datos o elementos específicos del componente y reutilizarlos en múltiples lugares de una o incluso varias aplicaciones. Este componente ya está listo para ser utilizado en cualquier aplicación. Nomás lo mandas jalar, abriéndole la opening tag y mandándolo llamar. Entonces fíjate cómo estoy atado tranquilamente. Vamos empezando ya en el mundo de React, en la reutilización de componentes. Los componentes funcionales, estos que tenemos por aquí, son el tipo más simple de componentes. No tienen su propio estado, eso ya lo vamos a ver después, que es el estado, y están completamente controlados a través de las props que obtienen de sus elementos padres. Vamos a ver qué es lo que te decía, que el re-render se da cuando se le pasan nuevas props al componente, y esas props se le pasan a través de un elemento padre, o cuando se cambia su estado, es para el re-render. Entonces los componentes, ahora sí que los componentes funcionales están completamente controlados. Se les conoce como componentes controlados. Ya después vamos a ver eso. El principal objetivo de React es su sistema de componentes que se utilizan para encapsular elementos y su comportamiento, como una mezcla de controlador y vista de MVC, modelo vista controlador. Con los componentes conseguimos elementos independientes. Ya lo estamos viendo, fíjate cómo queda independiente porque su propia información está encapsulada. Los componentes a su vez también permiten dividir la interfaz de usuario en piezas independientes y reutilizables. Ya después lo vamos a ver cuando vayamos haciendo más ejercicios. Y pensar en cada pieza de forma aislada. Son como las clases y los objetos. Cuando tú tienes un objeto, lo haces lo más reutilizable e independiente posible para pensar en ellos como forma aislada. Conceptualmente los componentes son como las funciones de JavaScript, ya lo estamos viendo.
aceptan entradas arbitrarias llamadas props. Fíjate que estos aceptan props como parámetros. Ya después lo vamos a ir viendo cómo se manejarían los props. Y devuelven elementos de React que describen lo que debe de aparecer en la pantalla. ¿Y qué es esos elementos de React? Pues básicamente nuestro JSX. Entonces, esto es lo que te quiero enseñar en este video, un poco de teoría y que tú entiendas que hay dos tipos de render. Render inicial y el re-render. Eso sea todo. Bendiciones.